Descubriendo. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. En este programa investigativo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia, estamos transmitiendo a través de nuestro canal en YouTube, el canal Descubriendo en YouTube, y también lo hacemos a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, la emisora online, en la página web www.rcpc.co. Saludamos a quienes ya están conectados en Descubriendo YouTube y quienes están en la radio. En esta oportunidad vamos a tocar un tema sumamente interesante que alguna vez nos mencionaron y que nos invitaron a hacer la investigación. Se trata del cambio de frecuencia de patrón de afinación de 432 a 440. ¿Qué significó todo esto? ¿Qué consecuencias ha traído en el tema musical y el efecto que este tiene directamente en la mente y frecuencia de los seres humanos? En esta oportunidad nos acompaña vía internet nuestro compañero Juan Manuel Pombo. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Descubriendo. Un saludo para ti, para también las personas que ya se encuentran reportando sintonía. Y bueno, aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes esta investigación que promete ser muy interesante. Y así como decías tú, Neil, fue una recomendación que nos hicieron ustedes mismos. Y bueno, aquí estamos para hablar del tema, dar nuestro punto de vista y que ustedes también tengan la posibilidad de investigar a fondo y sacar sus propias conclusiones. Así es, Juan, gracias por estar con nosotros. Hoy no pudo compartir con nosotros la investigación. Salim se encuentra ocupado en temas laborales, le mandamos un fuerte abrazo. Juan, ¿te habías imaginado, habías escuchado antes de esta investigación de la mesa de trabajo que la música antes se afinaba en unos tonos diferentes a lo que hoy se hace? No, Neil, no tenía ni idea, de verdad. Ahora que he estado leyendo un poco, investigando para poder hablar acá en el programa, me di cuenta de eso, porque de verdad no estaba enterado. Así es, Juan. Y yo tampoco. Y sé que muchos de ustedes ni siquiera lo habían escuchado o habían escuchado por allá levemente, u otros se están enterando por primera vez. Entonces, el programa invita a precisamente lo que es el no descubrir. Antes de eso, vamos a abrir un poco el espacio para los oyentes que ya están conectados desde muy temprano. Yasmín Racito nos dice, buen tema. Jairo Ángel Porras está conectado. También Fidel Serrano, María Barbosa, Yureidi García, saludos desde Venezuela. Raúl Fernández Román, hola a todos desde Florida Blanca, Santander, un abrazo. Edwin Delgado, Uriel Samo, también está Kirsi Acosta, buenas noches a la mesa de trabajo. Ruber Ramírez Azúa de República Dominicana, Luis Alberto Leo Kinspi, también en Perú. Fíjate, tenemos una audiencia no solamente nacional, regional, sino internacional, gente que se conecta en Colombia, América Latina y en diferentes lugares del mundo, en vivo y en directo, porque también entendemos que luego el video, al quedar allí montado en el canal, muchas más personas se van sumando a la conexión. Bueno, Juan, iniciamos entonces. Vamos a compartir con los oyentes esta investigación tan interesante que nos habla de el cambio de frecuencia de afinación. Yo quisiera hacer un aporte inicial. Nosotros conocemos que la frecuencia es ese patrón repetitivo en el que una partícula o cuerpo se repite en un determinado tiempo, ciclos por segundo, hercios. En este caso estamos hablando de ondas hercianas o también lo que fácilmente decimos el sonido. Sin embargo, hubo un cambio que se presentó exactamente en el año 1953
en el que se acomodó un patrón único de afinación para los instrumentos musicales. Resulta que cuando un músico va a afinar su instrumento para tocar las notas melodiosas que componen una canción, una melodía, pues tiene que hacerlo a una frecuencia determinada. Antes de 1953 se dice que esa afinación se hacía a 432 hercios, la nota la, ¿verdad? Tú sabes que hay do, re, mi, fa, sol, la. En Sí, esta claro. la se ajusta en un estándar, o se ajustaba en un estándar mundial en 432. Hay quienes aseguran que no era simplemente una sola en 432, sino que habían otros músicos que lo hacían en otras frecuencias. Pero a partir de un personaje que fue el ministro de propaganda nazi, y voy a colocarlo aquí en pantalla para que lo vean nuestros televidentes, el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, creó un decreto universal en 1939 por el cual se instaba a todo el mundo a afinar el la, es decir, la nota la musical a 440 hercios. Esto sería así unificado, ¿no? En lugar de los 432, frecuencia a la que se afinaba toda la música hasta el momento. Desde 1939 hasta hoy en día se ha entonado esa frecuencia. Es decir, que todos los músicos, Juan Manuel y amigos de Descubriendo, al hacer esa afinación de la nota la en el instrumento, puede ser una guitarra, puede ser bueno, cualquier instrumento, tiene que hacerlo a 440, Juan. Así es, así es, así es. Pero es muy relevante lo que nos dijiste, ¿no? Este señor que fue nazi, de verdad que da esta primicia de cambio y en realidad de ese momento en adelante, pues todas las notas quedan en esa frecuencia, ¿no? Ya me causa mucha curiosidad que precisamente venga de este personaje. Así es. La investigación nos sigue diciendo que esto provoca que en la gente, un pensar y sentir de una manera determinada y se le mantiene sumida a un desorden interno. Es lo que aseguran quienes han investigado esto. Y dice que desde 1953 el decreto de Goebbels fue aprobado por parte de la Organización Internacional de Normalización, la más conocida como ISO. Esto ocurrió a pesar de de los esfuerzos de gran número de músicos franceses que, apoyados por el Conservatorio de París, organizaron un referéndum para preservar la nota la afinada a 432 hercios. El la afinado a 432 ha estado oculto al mundo por ser el punto de balance sónico de la naturaleza, Juan y amigos. Es el punto de balance sónico de la naturaleza. 432 hercios vibra en los principios de la medida de oro PHI y unifica las propiedades de la luz. Mire todo este tema interesante de frecuencias y de energía. Tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la biología. El código también del ADN y la conciencia. La afinación natural a 432 hercios tiene efectos profundos en la conciencia y también a nivel celular de nuestro cuerpo. De hecho, Brian T. Collins dice que por la resintonización de instrumentos musicales y el uso de la afinación de concierto a 432 hercios en vez de 440 hercios, sus átomos y el ADN empieza a resonar en armonía con la espiral de PHI de la naturaleza. Esto resulta bastante importante entender, primero para llegar a comprender estos términos, de que todo es energía, partícula en vibración, que produce esta vibración y partícula una frecuencia, energía, y todo es energía en el universo, Juan. No, increíble, increíble, porque esta frecuencia tiene no solamente pues una incidencia al oído, ¿no? Sino que también tiene incidencia en lo que es la luz, el tiempo, el espacio, la materia, la gravedad y el magnetismo de la biología. Y lo que es aún más, que llama más la atención, es que tiene incidencia en nuestra conciencia y en nuestras células.
es decir, nuestra materia prima, nuestro génesis para empezar a formar pensamientos, acciones y para conformar también espíritu, Neil. Increíble. Claro, e inmediatamente cuando escuchamos esto nos ponemos a pensar, ¿no? Lo importante que es la emisión de sonidos, de frecuencias múltiples en la naturaleza, pero con una base armónica interesante como imagen real, ¿no? Como una imagen real. Cuando me refiero a imagen real, no es simplemente esa concepción que tenemos de imagen, algo que entra por los oídos. Imagen real es todo aquel componente natural propio de la naturaleza, valga la redundancia, que en frecuencia de exposición, ya sea de imagen, de sonido, de vibración, es captada por nuestro cuerpo, por nuestra mente y por nuestro espíritu y resuena, ¿no? Porque es bajo la frecuencia natural que está todo diseñado y nosotros hacemos parte de ese todo. Pero ya cuando un componente como la música, sabemos que la música hace parte indiscutible de nuestra vida, pues llega a sonar y a ser escuchada por nuestros oídos, pero que esa nota base o ese punto de afinación ya va en disonancia o un poco distanciado de la frecuencia original, claro, puede originar todo lo que esta investigación nos arroja y que, por ejemplo, Brian Collins nos asegura, Juan. Sí, así es. Bueno, vamos a siguiendo con la investigación. Dice que toda la música que escuchamos en este momento genera una frecuencia inarmónica con el planeta y con el organismo humano. ¿Qué te parece esta parte de la investigación, Neil? Toda la música, aquí no se escapa ninguna, Juan, y nos dice, bueno, ¿y qué escuchamos? No, toda la música que escuchamos en este momento genera una frecuencia inarmónica con el planeta y con el organismo humano. Era el comentario que nos hacían de que al producirse un sonido, y pues estamos hablando de música, un sonido, el sonido de la naturaleza, el sonido de las plantas, el sonido de los árboles, el sonido del viento, el sonido del agua, cuando llega a nuestros sentidos, pues encaja, ¿no? Encaja esas frecuencias, esas vibraciones, esas tonalidades, esos múltiples tonos, pero que tienen una vibración correspondiente a la nuestra. Entonces, cuando la música, ya un personaje como este, y la hizo en 1953, lo adopta como un patrón de afinación mundial, de tal manera que en un concierto, vamos a poner un ejemplo muy claro, cuando usted va a un concierto, resulta que los músicos antes de comenzar a tocar han hecho unos ensayos, y en los ensayos ellos ajustan afinación. Tienen un director de orquesta, tienen sus aparatos, porque hay que decir que los aparatos de afinación de música son ya ahora hasta digitales, ¿no? Ellos colocan frente al instrumento el aparatejo y él le dice si está afinado o no está afinado. Entonces, ellos hacen todos sus ajustes de afinación y ya en el momento del concierto, pues todo suena aparentemente armónico, ¿verdad? Porque el sonido armónico, como más abajo lo dice, un sonido armónico es un sonido formado por la superposición de un tono puro y un conjunto finito o infinito de tonos en frecuencias múltiplos de esta. Eso es muy importante, porque cuando hablamos de 440, un sonido armónico en una canción armónica como la escuchamos ahora, significa que esa canción es un conjunto, una sumatoria, ¿verdad?, de diferentes sonidos que son, digamos, múltiplos, matemáticamente hablando, ¿no? Múltiplos, pero de la frecuencia base, o sea, en este caso, 440. 440. Es decir, que antes, lo que quiere decir esto es que cuando el sonido actual de una música está sonando, es armónico también, pero esa superposición de tonos, o esa superposición al tono puro, se hace con base a una frecuencia que ya fue cambiada, 440. Entonces, todos los múltiplos de 440 van superponiéndose armónicamente para generar pues la tonalidad de una canción que hoy escuchamos. Se dice que la frecuencia fundamental es la primera frecuencia de vibración de un cuerpo y un armónico es una frecuencia múltiplo de las frecuencias fundamentales. Entonces, es como cuando uno toca una cuerda de guitarra, hay una frecuencia base allí. Sin embargo, la vibración de la cuerda y tocando o resonando con las que siguen, hay una, como lo dice aquí,
comienza a generarse armónicos, ¿no? Se derivan armónicos de esa tonalidad, Juan. Así es. Mira que ahora que estábamos hablando de esto, recordé, nosotros aquí utilizamos mucha referencia del libro Un Gran Alborada Humana, el contacto extraterreno que tuvo el ingeniero Enrique Castillo Rincón. Y dentro de ese contacto, dentro de muchas cosas que hablaron, una de las cosas que habló Krishna Merck con Enrique fue que le gustaba un grupo de música en particular. Neil, no me acuerdo el grupo de música, pero sí sé que era ópera. ¿Tú te acuerdas qué tipo de música era el que Ahí gustaba? sí me corchaste. No, Pero sí recuerdas esa referencia. sí, 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 vagamente, pero sería bueno si alguno de nuestros Claro, televidentes o oyentes están allí conectados escuchando, pues nos hagan claro. allí la Es un señal. grupo de ópera porque yo lo busqué, yo incluso lo escuché. Pero sin duda alguna, cuando enlazo ese relato que tuvo Enrique en su libro y lo enlazo con lo que estamos hablando hoy, definitivamente me da una certeza, ¿no? De que la música directamente incide en nosotros de una manera o positiva o negativa. Entonces, hoy también estoy aprendiendo mucho con ustedes, de verdad, con esta investigación, porque sí me ha causado esa impresión, Nate. Total. Continuemos entonces con el estudio. Esta parte nos dice lo siguiente, siguiendo la línea que tú nos llevabas, ¿no? Con el Sí. planeta y con los organismos. Una nota hace 12 armónicos, como ya estaba explicando que es un armónico, porque Sí. pone en resonancia las 12 notas de la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do y continúa. Uh-huh. Las notas hacen 12 armónicos cuando se toca una nota afinada a un la afinado a 432. Cuando se toca en un la afinado a 440, solo se hacen 8 armónicos. Mira esa otra. Cuando se afina a 432, se multiplican 12 o se generan 12 armónicos. Mientras cuando se afina a 440, esa música es solo hasta 8 armónicos. O sea, una música muy pobre, armónicamente hablando. ¿Ah? Claro, claro. Entonces, la frecuencia, otro punto muy importante, la música afinada a 440 es música muy pobre. La frecuencia del planeta, porque nuestro planeta también genera vibración, frecuencia es de 8 hercios. Claro que ha venido en aumento. Las ondas alfa, la frecuencia del cerebro, nuestro cerebro, en estado de relajación profunda son ondas de 8 hercios de la misma frecuencia del planeta. Afinar a 440 hace que la base no sea 8, sino 8.25, lo cual significa que los armónicos que generan no son armónicos con el planeta. El ser humano funciona en un rango de frecuencia que va de 16 a 32 hercios, lo que equivale en la escala musical del do al do, o sea, una octava. Afinar en 440 entonces tampoco es armónico con la frecuencia del ser humano, porque la base sería entonces 16.5, porque este tema es matemática. La frecuencia se hace el conteo de ciclos por segundo, los armónicos tienen que ser, van siendo múltiplos. Es una cosa muy, 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 ¿cómo le diría? Muy puntual, digamos. Muy puntual, muy exacta, claro. Ese es el término, muy exacto. Entonces, mira que en el tema de los armónicos son 12, en la afinación 432, mientras que en la 440 son solamente 8 armónicos. Se ajusta más a la frecuencia del planeta, la 432, y los armónicos igualmente van en sincronía de esto, junto con el cerebro humano. Entonces, hay una compenetración cuando se hace el ajuste a 432 hercios, Juan. Claro. Mira que también recuerdo algo, ¿no? Que puede aportar el tema. Hay unas terapias que a veces mandan los psicólogos, incluso los psiquiatras, son terapias de relajación. Y para estas terapias de relajación colocan dentro de muchas cosas sonidos de las ballenas, sonidos de la naturaleza, sonidos animales. Y es precisamente por lo que hoy estamos analizando.
Esos sonidos de la naturaleza, por ejemplo, las ballenas pueden emitir sonidos de 4 a 8 hercios, a 6 hercios, perdón. Eso hace que pues, sea una frecuencia baja, lo cual permita que también nuestras células, nuestra conciencia se vaya, por decirlo así, relajando, se vaya o vayamos sacando más bien todas esas toxinas, porque toda esta vibración tan alta, tan intensa, genera una serie de toxinas en el cuerpo y mediante estas prácticas que mandan los especialistas, pues se pueden liberar todo ese tipo de situaciones que nosotros tenemos dentro. Entonces, Neil, definitivamente esto es un tema muy apasionante, ¿no? Sí, fíjate que ahorita estabas hablando de sanación, de frecuencias, y la investigación también lo toca. Sí, Sanación mediante sonidos. claro. Vamos a leer esta parte para entregársela a nuestros seguidores. Si escuchamos música a 432 hercios, que es la frecuencia a la que vibra el universo, podemos entonar la conciencia para potenciar nuestro ser. ¿De qué nos habla esto? La ciencia ha comenzado a redescubrir los secretos de la resonancia y su impacto en nuestra salud. Como seres de conciencia dependemos de la resonancia natural, de atraer lo que deseamos para alcanzar el amor, la felicidad, el desarrollo personal, la salud y la abundancia. Dado que no estamos separados de las vibraciones que son independientemente en la resonancia positiva para mantener y regular nuestro estado de ánimo y la salud para lograr estos objetivos. Los mantuvieron en secreto mucho tiempo, pero ya se les escapó. Lo que se entiende con esto es que como todo es energía, como todo es, recordemos, ¿tú te acuerdas que aquí hablamos en una de nuestras investigaciones sobre las partículas del verbo? No, las partículas del verbo no, las dimensiones del verbo, y una de esas dimensiones es la partícula, la energía, la vibración, la frecuencia, y esta es la base sobre la cual Espiral. se crea todo, ¿no? La espiral de creación. Entonces, Eso. en ese sentido, lo que quiere decir es que nuestros cuerpos son la expresión de esas dimensiones del verbo, donde hay frecuencia, hay partícula, hay energía, somos energía y todo esto, ¿no? Entonces, lo que está a nuestro alrededor también tiene lo mismo. Un pensamiento nuestro, acciones nuestras, palabras nuestras, van selladas y van cargadas de energía, de frecuencia, de sonido, de vibración. Y hay algo en la creación que se llama la resonancia, resonar. Son esas frecuencias que por su similitud en, en, en lo cuántico incluso, permite que haya una atracción. Entonces cuando, por ejemplo, nosotros tenemos pensamientos un poco turbios, de frecuencias muy bajas, muy densas, eso va a resonar con personas, con otros pensamientos, con otros hechos, con otras situaciones que contengan también esa misma vibración. Entonces, en el tema musical, que es el tema que estamos hoy tocando en Descubriendo, lo que nos dice es que en la medida en que la frecuencia o el punto de afinación haya cambiado un tanto de la frecuencia original, que fue 432, entonces, ¿qué va a pasar? La consecuencia, entre otras cosas, es que la resonancia se va ajustando a otra dinámica, a otra realidad y alejándonos de la dinámica original. Eso es lo interesante de este tema. Eso es lo interesante de nuestro tema. 432, esa frecuencia que ustedes están viendo aquí en pantalla, y que se transforma en una distinta. Y todo eso independientemente de lo que esa música diga, la letra de esas canciones digan. Esa es una cosa muy distinta. Aquí estamos hablando de las tonalidades, ¿verdad? Hay quienes dicen que la frecuencia de afinación de la música clásica, ya Mozart, Beethoven, que son personajes que vivieron antes del cambio, eran con 432. A lo que hay unos especialistas, incluso en este mismo tema, que dicen que no hay suficiente documento para sustentar que así fue. Probablemente, no, probablemente digo, tampoco tenía la frecuencia vibracional 432, que es imperceptible, ¿no? Si tú notas, si ustedes buscan en internet
música que está afinada en tal tono con la actual, el que no tiene muy buen oído no entiende o no nota la diferencia, pero no es algo que está, digamos, a la percepción del oído simplemente, porque estamos hablando de frecuencias y de energías, ¿verdad? Entonces, las consecuencias se notan a otro nivel, en otro nivel u otra dimensión, Juan. Así es. Bueno, Neil, y aquí en la investigación también nos dice algo muy interesante. Nos dice que durante muchos años, durante muchos años ha interesado que la humanidad esté sumida en la oscuridad. Si la música no está en armonía con el planeta, tampoco está en armonía con el ser humano y como consecuencia se producen alteraciones en ambos. Para evitar que esto continúe sucediendo, una recomendación que nos dice la investigación, deberíamos afinar la música a 432 Hz y podemos hacerlo pasando toda nuestra música al ordenador y utilizar un programa que permita bajar la frecuencia. Las interpretaciones sonarán un poco más lentas, pero eso es casi imperceptible. Sin embargo, las consecuencias de bajar la frecuencia de la música en nuestros cuerpos sí va a ser muy perceptible y de seguro que eso va a ser un alivio que nosotros necesitamos, porque recuerdas, Neil, que nosotros cuando teníamos la posibilidad de ir más de seguido al campo, hacíamos un ejercicio y es estar en silencio completamente, tratar de conectarnos con ese sonido de la naturaleza y nosotros en nuestros oídos escuchamos un zumbido. ¿Lo recuerdas, Neil? Perfectamente. Y es precisamente por todo lo que hay en la ciudad, ¿no? Todos estos sonidos que hay en la ciudad, incluso cuando nosotros estamos durmiendo, se perciben muchos sonidos y eso sobrecarga o nos sobrecarga como seres humanos. Entonces la recomendación precisamente es como una de las tantas cosas que nos rodea permanentemente es la música, pues la música que nosotros tengamos en nuestros ordenadores, nosotros podemos hacer ese ejercicio y podemos escuchar música porque eso no es malo. Sin embargo, nos va a hacer o no nos va a alterar mucho si seguimos la recomendación que acá en la investigación nos están dando. Sí, me llama la atención cuando pues nos invitas o me invitas a recordar aquel momento y es cierto, ¿no? El mismo ejercicio cuando una persona llega a su casa y, y entra el silencio, ¿no? El sonido del silencio. Puede sentir ese pitico, ¿no? Y lo que me hace recordar es que el bullicio o las frecuencias a las que estamos acostumbrados, el pito del carro, el ruido de la calle, del camión y todo eso, hace que seamos imperceptibles a las frecuencias más naturales. Es decir, alrededor de nosotros puede estar sonando el sonido de la naturaleza, el sonido del original, y nuestro oído está tan contaminado que no lo escuchamos. Ahora, agreguémosle que si no es por el ruido de una cosa o de la otra, entonces andamos conectados escuchando música. Ojo, con esto no estoy diciendo ahora que no escuchemos música, que tiremos los radios por allá, no, no, no. Entendamos que en la medida en que nosotros comprendamos estos procesos y con conocimiento sepamos qué debemos ir haciendo, que sea algo consciente, no porque alguien me lo dijo o porque lo escuché en un programa. Eso no funciona bien así. Entonces, me hizo recordar también, Juan, la frecuencia del sonido de la voz interior. Imagínate que si nosotros estaríamos dispuestos o adaptados a que nuestro oído interior sintonice o pueda agudizarse a la frecuencia de la voz interior, porque existe. Entonces, si hay un ruido mental, si hay un ruido alrededor, si la resonancia o ley de resonancia de las energías nos está colocando más cerca de frecuencias turbias, desequilibradas, entonces más difícil va a ser escuchar no solamente ese sonido natural que tú mencionabas, sino el sonido también de la voz interior. Totalmente, Neil, totalmente. Neil, bueno, retrocediendo un poco en el programa, tengo el dato de lo que escuchaba Cyril, ¿no? En esa referencia que utilicé de OVNI Gran Alborada Humana, ese contacto de Enrique Castillo con los pleyadinos. Aquí en el relato está lo que le gustaba escuchar a Cyril y es el quinteto de la trucha.
El quinteto de la trucha. de la trucha, sí. Oh, bien. Dice que, dice el relato, no voy a leer un poco, solamente el fragmento que hace referencia a esto. Dice, me entregó el quinteto de la trucha, complacido se relajó con profundidad y dando la impresión de estar divagando con los arcontes de la bella composición musical. A veces volvía en sí y preguntaba detalles sobre mi colección de música clásica. Nuestra amistad se había cimentado admirablemente. Intercambiábamos ideas, impresiones. Le conté algo sobre mi vida. No se sorprendió cuando le dije que mi religión prohibía, por razones de salud, tomar café, beber licor o fumar. Pero si notamos en ese fragmento, pues ahí está la banda que le gustaba escuchar a Cyril, Voy, el quinteto de la trucha. voy a buscarlo. Voy a buscarlo para ver, conocer el gusto de Cyril. Sí, es música clásica, pero yo tuve la oportunidad de escucharla y sí, está a la altura de Beethoven, de Ok, ok. esos grandes maestros. Mira que otro sonido que es muy armónico es el que dejaron los Windmaker. Para que Claro, lo conozcan, son los fondos musicales de este programa. Cuando ustedes escuchan el cabezote de entrada descubriendo, esa música es de los Windmaker. Cuando entra el programa, esa música es de los Windmaker. Además, que no paga derechos de autor porque fue regalada por los Windmaker, pues tiene también una tonalidad muy especial. Vamos a saludar a Ángel Rodríguez, dijo que lindo con una sensación profunda. Qué lindo con una sensación profunda, dice Ángel Rodríguez. También Harriet González dice muchas gracias muchachos, desde Soledad, con mucho amor los saludo. También está VMQ Swans, dice exacto, es un zumbido, pero no es por el eco de lo que suena en las ciudades, sino por la afinidad vibratoria de nuestro organismo interior, resonando en los nadis, los tubos de los órganos. Bueno, ahí está la ampliación que nos hace VM sobre ese zumbidito que escuchamos en el silencio, ¿verdad? Cuando salimos bien. de la locura del ruido. Corazón Celta dice, pasa que cuando se va la luz por las noches en el barrio, queda un silencio inmenso y se escucha un zumbido en los oídos. Asin Omar Aval dice, buenas noches, felicitaciones y éxitos para todos desde Bucaramanga, Santander. Francisco Orozco, saludos desde La Paz, México. Lucy Estrella dice, para nuestra serenidad, calma, felicidad y paz en nuestra luz interior. Francisco Orozco dice, la música que Enrique le puso a su amigo fue el Cuarteto de la Trucha. Ah, bueno, ahí está. Así dice, recomiendo la obra titulada Tú eres tus tres identidades naturales, disponible en Amazon. Revela el poder infinito, omnipresente y omnipotente de ese amor. Todo lo vence, todo lo puede. Omar Villalba dice, dicen que las variaciones Goldberg de Bach curan, fue hecho para curar por Bach, Juan Sebastián Bach. Recordémoslo, ¿no? Altzan Flores, hay mucha antigüedad en todo esto, pero es interesante investigar más a fondo y tener conocimientos mínimos básicos y fundamentos teóricos y prácticos musicales. ¿Crees tú, Juan Manuel, que de pronto los músicos tendrán conocimiento precisamente que la música que hoy están tocando cambió? Músicos de pronto de conservatorio, aquellos que lo estudian. No, yo diría que sí, ¿no? Como todo, ¿no? A esos músicos, deben haber músicos muy estudiosos que les gusta mucho, sobre todo la historia de la música, el génesis de la música, y yo siento que ellos sí deben saber, porque eso en aquella época fue algo sumamente relevante. De hecho, en la investigación dice que hicieron un tratado que fue firmado por 23.000 músicos franceses para impedir esa ley del cambio de tono a 440 Hz. Sin embargo, eso pasó por alto. De todas maneras, analizando la situación y yéndonos un poco hacia atrás, hacia ese momento, el que 23.000 músicos se coloquen de acuerdo, pues para impedir algo que saben ellos que van
que iban a incidir de una forma negativa en la humanidad. Para que eso pase tuvo que ser un evento muy magno, y eso va a estar y eso está en los libros de historia, y hay músicos que saben mucho de historia, deben saber esa historia, por supuesto. Así es. Y la investigación nos sigue diciendo que el universo tiene una vibración natural a 432 también, ciclos por segundo. Los instrumentos musicales estaban afinados a esa frecuencia, lo cual permitía a la gente entonar su conciencia, su ser, con la energía universal de 432. Esta frecuencia vibra en los principios de la media del oro, como les decía, y unifica los o las propiedades de la luz, tiempo, espacio, materia, gravedad. Desde entonces usamos la afinación La 440, las obras clásicas antiguas, como les mencioné hace unos minutos, las obras antiguas clásicas fueron compuestas para el tono La en 432. Ahora vamos a ver qué significa, ¿no? Música de Mozart contribuye al desarrollo de la inteligencia, se asegura en quienes han investigado este tema de la afinación, de la armonía interna de cada persona, del aumento de la percepción extrasensorial. Actualmente hay quienes están procurando retornar a la frecuencia de la Tierra. 432, ejemplo, Pink Floyd. ¿Habías escuchado de Pink Floyd? Claro. La música es capaz de mover grandes cantidades de energía, de producir gran expansión del potencial de desarrollo oculto dentro de cada uno de nosotros y nuestros talentos naturales. A 432 hercios se notará el instante que comienzas a sentir calma y tu cuerpo se relajará. A 440 Hz tu cuerpo se tensa y tu instinto puede sentir que los 440 no es natural. Entonces, esta parte nos dice que obras clásicas antiguas tenían ese punto de afinación que permitía, entre otras cosas, el desarrollo de la inteligencia. Me llama también la atención de que agrupaciones modernas como Pink Floyd, ¿recuerdas la canción de Pink Floyd, Otro muro en la pared? Another Brick on the Wall, que Claro. incluso en su letra es una fuerte crítica al sistema de lineamiento del pensamiento de la humanidad, ¿no? Te van poniendo a caminar uno tras otro e instaurándote un modelo de pensamiento. Pues esta misma banda, Pink Floyd, podría estar ajustando sus instrumentos a 432, Juan Manuel. Bueno, increíble, increíble. Y de todas maneras, mira que la investigación aquí nos sigue diciendo algo muy interesante, Neil, que dice que los supuestos beneficios que aporta la música a 432 Hz son las siguientes en el cuerpo humano. Dice que el corazón humano, el ritmo cardíaco, pues tienen una mejora. La doble hélice del ADN, la frecuencia de replicación. Dice que también la función cerebral máxima, sincronización bihemisférica, los dos hemisferios del cerebro. Esto también se habla mucho en lo que es programación neurolingüística, la necesidad de enlazar los dos hemisferios cerebrales. Esto con esta frecuencia se puede lograr, ¿no? El pulso cardíaco fundamental del planeta, la resonancia fundamental, que es la resonancia que nosotros conocemos como la resonancia Schumann. Y también la geometría musical de la creación, los sonidos de la naturaleza, que sabemos que cuentan con esta vibración. Estos son, pues, por decirlo así, los beneficios de escuchar la música en esta frecuencia. Bien, entonces recordemos que cada nota tiene una frecuencia de vibración, la nota do, la nota re, la nota mi, la nota fa. Por ejemplo, en el tema de la nota do, vibra 396 hercios de la frecuencia para la vibración de, de energías que estén consecuentes a esa dimensión. Entonces, lo importante de esto es entender que el origen de la música, porque la música no es un invento solo terrestre. Naturalmente el universo tiene un sonido, una música, una melodía. Y en las humanidades, en las diferentes humanidades, la música ha sido parte del desarrollo de las humanidades. No podíamos escapar nosotros al ser también parte de las humanidades, de las creaciones. Sin embargo,
en esos mundos antes del caos, como en el que vivimos nosotros, la música estaba diseñada para desarrollarnos, desarrollar nuestro intelecto, desarrollar el equilibrio, desarrollar la paz, desarrollar el amor. Claro, en el tema terrestre, que es producto de lo que se originó en el caos, y súmele eso que en el 53 se aprobó la ISO, que todo se haría en 440. Bueno, la música, lamentablemente, o nuestra música no contiene o no realiza lo que originalmente en los mundos de humanidades es. Ni siquiera nos imaginamos, aquí la música es para divertirse. Y a eso agrégale el tipo de música que hemos inventado, ¿no? Una cosa es la frecuencia y otra cosa es lo que ya hemos inventado como música. Traigo el reggaetón, ¿no? Tan de moda ahora el reggaetón, los beats y todo aquello. Imagínense una frecuencia de entonación base o patrón base de entonación 440 y eso súmele el beat y el golpe en unas frecuencias allí. ¿Cómo colocan a nuestro cuerpo? ¿Cómo colocan nuestro ser? ¿Cómo colocan nuestra conciencia? Pues adormecen la conciencia y elevan la sensación corporal, los sentidos, el gusto, el mueve que mueve, ¿no? Está hecho para eso. Entonces, la música en esta dimensión, después del caos, no tiene el mismo propósito o no cumple, ojo, y esa aclaración es muy buena, porque en el fondo sí queremos que tenga ese propósito, pero no cumple ese propósito porque nos hemos alejado precisamente del origen y objetivo musical o de la música en los universos, Juan. Sí, así es. Yo aquí voy a poner un ejemplo, sobre todo de aquí de la costa norte colombiana. Aquí hay, bueno, aquí muchas personas culturalmente son muy dados a la música, son muy dados a ese ambiente musical. Sin embargo, eh, aquí la forma de escuchar esa música es con grandes equipos de sonido. Evidentemente esos grandes equipos de sonido producen unas vibraciones completamente altas, ¿no? Tan altas que cuando uno está cerca de un parlante de eso, uno siente que le vibra todo por dentro. Imagínense esa música tan alta que uno siente que le está vibrando todo eso por dentro y que la música además tenga esta alteración en su frecuencia. ¿Cuánto daño no produce internamente en el cuerpo humano? O sea, así como decía Neil, ¿no? La música tristemente cambió de propósito ahora mismo. No es mala la música, nosotros podemos seguir escuchando música. De hecho, a mí me gusta mucho escuchar música, pero sabiendo esto, ya de pronto soy un poco más selecto a la hora de querer o saber Claro, escuchar la dentro del música. mar de oferta de la música. Pero mira Claro. que a mí me llama la atención que aprender esto nos está invitando que en algún momento vamos a anhelar lo anterior y vamos a hacer los cambios. Porque esto apenas ocurrió y digo apenas, porque comparado con pues todo nuestro tiempo en desarrollo aquí en el planeta, es apenas ayer, 1953, 1939 y se estandarizó en 1953. Pero ya en ese momento era una información secreta. Varios no lo sabían, no lo entendían, pero ya es una información que se puede encontrar en las redes y por eso pues invitamos a los oyentes que amplíen. Pero ya conocerlo puede entonces llevarnos a tomar conciencia, como tú lo estás haciendo ahora, a ir retomando aquel modelo anterior de esta modificación, que si vamos sumando todo lo que hemos dicho en el programa, no es otra cosa que mantenernos sujetos en la manipulación. Por ejemplo, aquí nos dice uno de nuestros oyentes, yo estudié música y sí, es así, pero cuando escucho la de los Windmaker, a veces mi oído no va en concordancia con el tiempo que se vive actualmente en el planeta. Entonces, Claro. eh, podemos sintonizarnos con una música en especial y cuando nos sintonicemos con la otra vamos a sentir el cambio, ¿no? El cambio Claro. brusco, porque es frecuencia, vibración, resonancia y todo esto, ¿no? También vamos a ampliar más el chat que nos siguen llegando aquí
mensaje está Raúl Guerra, nuestro querido amigo Raúl. Más que tensarse, creo que la frecuencia 440 crea excitación y también euforia. Más que nada activar la dopamina y crear adicción. Estamos de acuerdo, lo decíamos, ahora la música es una expresión simplemente para incitar a la alegría, el desborde de la alegría. También Rafael, buenas noches, nos dice, compañeros de Descubriendo. Neo nos dice, tantos años de DJ y no sabía esto. Gracias por enseñar y revelar esto. Ah, bueno, Neo, o Nio, ¿no? Qué bueno que siendo DJ, pues te enteres de esto y amplíes, porque aquí nosotros apenas estamos haciendo como, o dando un empujoncito para que nos demos cuenta de que no era como nos venían diciendo, sino que hay un proceso anterior de afinación musical que nos acercaba más a la frecuencia del planeta, a la frecuencia del universo, era más consonante con lo que ocurre en nuestra mente, en nuestros cuerpos, en nuestras células, incluso como lo explicó Juan Manuel, en el ADN. Si hablamos del ADN, estamos hablando de que hay una intención de seguir tocando y fíjate que cuando hicimos el programa de continúa la manipulación al ADN, no hablamos de música como otro elemento que integra la estrategia de trastocar la genética, Juan. Sí, 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 no, increíble, increíble eso porque, y nosotros sabemos pues la incidencia que tiene la genética, no solamente en nosotros como seres humanos, sino en las generaciones que nosotros vamos creando. Entonces, eso es todavía más interesante y logramos comprender un poco más a fondo cuál fue el propósito de este cambio en aquella época en donde, bueno, fue instaurada por este señor nazi y el propósito que esto traía de fondo, ¿no? Sabemos que por todo lo que ha pasado a este planeta Tierra, por toda su invasión extraterrena de carácter negativo, sabemos que han querido atacar al ser humano por todos lados. Pero en la medida en que nos vamos investigando, vamos quedando sorprendidos que no han dejado cabo suelto, que nosotros, como seres humanos, hemos sido víctimas desde todo punto de vista. Somos víctimas a la hora de que no conocíamos cómo era el proceso de manipulación, de dónde exactamente me estaban manipulando. Pero ahora que yo tengo esta información, ya yo voy a ser prevenido y no voy a querer ser cómplice de que me sigan manipulando, ¿cierto? Entonces, definitivamente, Neil, que esto incida en la conciencia, que incida en el ADN, que nosotros sepamos de todas esas consecuencias, yo creo que a más de uno nos va a abrir los ojos y de seguro vamos a querer seguir investigando más sobre este tema porque aquí nos quedamos un poco cortos con el tiempo, Neil. Sí, los supuestos beneficios que aporta la música a 432, la anterior afinación, hace que transmute o sane el alma, la mente y el cuerpo, el corazón humano en su ritmo cardíaco, la doble hélice del ADN, es decir, la frecuencia de replicación, la función cerebral máxima, sincronización bio o biemisférica, es decir, una conexión mejor de los dos hemisferios cerebrales. El pulso cardíaco fundamental del planeta, o sea, el latido del corazón o el corazón del planeta, es decir, que resuene fundamental, esa resonancia fundamental de Schumann, que le llaman, que aquí hablamos un día de la frecuencia de resonancia Schumann, el palpitar del corazón del planeta, y la geometría musical de la creación. Elementos fundamentales para comprender esa dimensión de la anterior. Fíjate que también me llamó la atención dentro de la investigación lo que comenzaron a hacer unos músicos, ¿no? Desde la aparición de esta información secreta, hubo investigaciones de mucha gente, inclusive de Ananda Bosman, de Mick Jagger, de los Rolling Stones, de los resultados de las reacciones positivas del público con estas frecuencias de 432. Lo que significa es que es un tema que entre músicos estudiados es ampliamente conocido. El ajuste actual de la música sobre la base 440 no armoniza en cualquier nivel que corresponda al movimiento cósmico, ritmo o vibracional natural.
La diferencia entre 440 y 432 es solo 8 vibraciones por segundo, pero es una diferencia perceptible de la experiencia de la conciencia humana. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para dar explicación a esto. Es como si usted está en una finca, se va por una finca de fin de semana con unos amigos y tienen una fiesta allí. Se llevaron un equipo de sonido, colocaron música a volumen alto con la música tradicional que se escucha en su país, música de baile y todo. Y luego de un tiempo se fue la luz o usted quiso apartarse del lugar donde estaba pues la fiesta y el jolgorio y se adentra y se conecta más a la naturaleza. Usted va a sentirse en otro mundo. A pesar de que estaba en el mismo lugar, pero con una música alrededor diferente, o en su entorno diferente, cuando ya esa música no está, usted se va a sentir, primero, un poco desorientado con el ambiente natural, la frecuencia de vibración del pájaro, del viento, pero en la medida que se vaya acomodando, vaya pasando un poquito el tiempo, usted va sintiendo una calma y una calma. Entonces, allí es donde entendemos que si la música que usted estuviese escuchando estuviese afinada, ese patrón musical estuviese afinado en 432, el cambio que le estoy animando en este momento o le estoy explicando en este momento no se diera, porque fuese más congruente con el ambiente natural, Juan. Neil, mira, y aquí dentro de los comentarios que estoy leyendo de nuestros oyentes, dice Melvin Abreu algo que quiero reflexionar un poco. Dice que la antena 5G altera la frecuencia del planeta. Esto es muy cierto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la antena, todo lo que tiene que ver con señales, todo esto definitivamente va alterando nuestra frecuencia, va alterando lo que nosotros conocemos como el aura, nuestro campo áurico se va viendo atacado por esas frecuencias que son invisibles al ojo humano, pero están ahí. Por ejemplo, las frecuencias o las señales que emiten este tipo de aparatos, también las señales que emiten los decodificadores de los televisores, los routers de los internet, los mismos equipos electrónicos, cualquier equipo electrónico, incluso los enchufes de electricidad, todo eso emite o altera la frecuencia. Nosotros o la mayoría de la humanidad quizás está acostumbrada a dormir con el celular prendido al lado de la mesa de noche. Y nosotros a veces no logramos conciliar el sueño y no entendemos el por qué. Estamos cansados, tenemos sueño, pero no entendemos por qué nos da y resulta que eso da precisamente por la cantidad de señales que por estos aparatos móviles se emiten, porque estos aparatos tienen su señal, su cobertura, tienen también la señal del Wi-Fi, tienen la cobertura de los datos y todo eso son señales que este tipo de aparatos empiezan a percibir. Entonces, saber que todo esto va influyendo en nuestra frecuencia, va influyendo en nuestro campo áurico, de pronto nos va a hacer tomar cartas en el asunto, Neil, y definitivamente ir correspondiéndonos con la frecuencia de la misma naturaleza. ¿No? No es que ahora nosotros nos vayamos a volver así súper esclavos de todo eso, pero sí de pronto debemos ser un poco más consciente, perdón, de estas influencias que tenemos a la mano, pero que no son totalmente positivas. Neil. Mira, tenemos comentarios de Ángel Rodríguez que dice, en un colegio de Miami, 8 niños dieron, dieron con tumor cerebral y lo único común que tenían era una antena 5G al lado del colegio. Tú hablabas de otro tipo de ruido, el tipo de ruido de la radiofrecuencia, que también es frecuencia, es energía, y que va en alteración del campo electromagnético humano. Apenas estamos descubriendo cuáles son las consecuencias de esos campos de energía sobre los campos de energía de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque pues eso lo venimos desarrollando pues apenas hace unos años hacia acá. Y como ahora vale más pues la ganancia, el libre mercado, bueno, todo eso,
entonces se le da vía libre, se le da vía libre. Cuando comienzan a notarse las consecuencias en nuestra salud, en nuestros cuerpos, en nuestra vida, entonces comienza una regulación primero. Primero un reconocimiento a través de un estudio científico independiente, que no sea pagado por las mismas empresas que utilizan esa radiofrecuencia, pero cuando se hacen independientes comienza entonces las leyes a crearse poco a poco hasta que tomemos conciencia. De allí allá, Juan, muchas enfermedades, muchos cánceres, muchas muertes. Lamentablemente es así. Saludamos también a Ricardo Rey Santos. He escuchado ciertas obras musicales que se refieren a las vibraciones, por ejemplo, 528, dicen de que es la frecuencia del amor. También nos escribe Jorge Torres en los Estados Unidos, el grupo de merengue y bachata Juan Luis Guerra y los 440 se llaman así por la frecuencia que usan en su música. Bueno, Juan Luis Guerra y todos, la gran mayoría, a no decir todos, porque me llamó la atención de Pink Floyd, ¿no? Cómo en su Claro. música pudieron utilizar otra frecuencia de, de afinación, además con una letra contundente en alguna de ellas, impresionante. Luis Montes, o Lili Montes mejor, yo para estudiar escucho música suave, con ruidos de agua y delfines. Me hace recordar a Trinidad. Aquí cuento una confidencia. Trinidad cuando estamos en la casa, que quiere relajarse y ese cuento, pues ella hace como Lili. Ella coloca, prende ahí el YouTube y busca música de relajamiento. Y ahí y funciona, oye, funciona. Uno se queda como, ah, sabroso. Sí, sí, Claro, es bueno, es bueno. claro. María Cortés también, interesante tema. María Jiménez dice, la resonancia Schumann ha venido subiendo a 36 hercios y eso estaba provocando cambios y molestias a los humanos y en general a todos los seres vivos del planeta. Ese cambio de vibración, de resonancia del planeta, del palpitar del planeta, ha venido en elevación, entre otros motivos, por la acción de la energía solar. No solo del sol central este de nuestro sistema, sino de los soles centrales y mayores que han venido desplegando una energía vibracional más alta. Todo lo que con la intención de generar precisamente esos, como dice ella, cambios y molestias. Es como sacar al ser humano de la zona de confort para que comience a analizarse, para que comience a verse y producir cambios en aquellos que logren hacer conciencia de tal situación. Eso resulta muy interesante. Juan, no sé si lo recuerdas, lo tocábamos en un programa que hablamos de la frecuencia de resonancia del planeta Schumann. Ahí está para quienes quieren verlo en el canal de Descubriendo. Sí, yo iba a hacer un comentario con respecto a eso, Neil, porque una de las oyentes nos preguntó que cuál era la causa de de que esa frecuencia, la resonancia Schumann, estuviese subiendo. Entonces, eso, le iba a recordar o le iba a decir que viera el programa que nosotros hicimos en referente a esto, qué está causando esa alteración en la vibración del planeta y cuáles son las consecuencias en los seres humanos. Excelente. Saludamos a Inés Pláceres, chicos, aquí desde Miami, viéndolos. Gracias por tan buen programa. Siempre me pregunto, ¿el hombre es el lobo del hombre? ¿El hombre es el lobo del hombre? ¿Sí? Como si el hombre es el malo del hombre. Mm, No, o sea, como lo explicamos ahorita, ¿no? Ser cuando nosotros desconocemos de la situación, pues no estamos siendo malos. Sin embargo, cuando ya nosotros conocemos de la situación y aún así seguimos actuando con normalidad, ya somos cómplices, pero acordémonos que aquí quienes hicieron toda la maldad y todo el proceso de manipulación no son seres humanos como tal, son seres extraterrestres de connotación negativa que tienen como propósito alimentarse de nuestras energías y también degradar a tal punto de la humanidad que no sirva pues para nada. así es. Bueno, ya estamos llegando al final. Una hora de programa. Mira cómo se va tan rápido el tiempo cuando algo muy bueno está ocurriendo. Cuando algo muy bueno está ocurriendo, el tiempo se comprime, Sí, ¿verdad? Pero cuando algo no nos gusta mucho, el tiempo se alarga. sí, Ese sí. es lo cuántico del tiempo. Sí. Bueno, Miren que, bueno, muchos comentarios nos han dejado porque el chat ha estado súper activo. sí, muy activo. Sí, por favor, un modo de apoyarnos es que le den like al video para que así lo puedan ver muchas personas, que les pueda servir esta investigación y también que ustedes lo puedan compartir, pero por favor, Un me denos like gusta, y claro. si no están suscritos,
suscríbanse para que también así nos puedan apoyar para llegar a muchas más personas. Y bueno, Y siempre agradecidos con ustedes. Juan, y siempre los aportes del Superchat para aquellas personas que quieran impulsar ese programa, ese proyecto que tenemos de tomar esos recursos y utilizarlos en acompañarlos directamente a sus ciudades. Eso es un programa de Descubriendo, de acompañarlo a sus ciudades a partir de los donativos que recibimos en el Superchat o cuando lo hacen directamente a nosotros, para decirles que hace parte como de lo que aquí queremos seguir haciendo, Juan. Así es, Neil, así es. Muy buena aclaración, porque de verdad que la experiencia que vivimos en México, hace poco que estuvimos aquí en Colombia, en Medellín, fue precisamente gracias a todos esos donativos. Y bueno, la experiencia de compartir con ustedes de frente, de escucharlos, de conocer sus aportes, conocer sus inquietudes, es una experiencia sumamente maravillosa. Y yo creo que muchas de las personas que han tenido pues esa posibilidad, así lo dejan saber también en el chat, Neil, y también a nosotros como tal. Claro. Bueno, nos vamos, saludamos también a Carlos Centeno, a Yehu La Realidad, a María Jiménez, Carmen Elsi, Alejandra, bueno, a todos ustedes, a Raúl Fernández, gracias por escribir. Lamentablemente no podemos leer todos los mensajes, pero sabemos que ustedes están ahí muy atentos y eso nos gusta. Quienes luego ven en diferido o en otro momento el programa, también les saludamos. Y mientras tanto, pues nosotros les invitamos al próximo viernes aquí en Descubriendo para seguir con otros temas muy interesantes. Tenemos varios temitas ahí que hemos venido tocando y tenemos otros ahí en el tintero. Así que lo que hay es tema interesante para las próximas emisiones. Juan, gracias. No, gracias a ti, Neil. Definitivamente enviarles un fuerte abrazo a cada uno de los oyentes. Gracias por sus comentarios, gracias por sus apoyos, gracias por sus likes. Y bueno, aquí vamos a estar dispuestos el otro viernes para compartir con ustedes otro tema de seguro muy interesante. Gracias, Juan, y gracias a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y como nos recomendó a todos Juan, un like y así impulsan el trabajo aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.